Buenos días. Hoy en Al-Anon Alatín charlamos con el doctor Carlos Ventabol, que es médico de familia en Málaga. Buenos días, doctor. ¿Le parece que empecemos directamente con las preguntas? Por supuesto. ¿Cómo conoció la existencia de Al-Anon? Durante una época de mi vida yo viví en Costa Rica, en Centroamérica, y allí cuando pasaba consulta notaba que tenía unas carencias en cuanto a lo que se refería al trato de pacientes con adicciones o con el alcoholismo. Precisamente por eso busqué formación y afortunadamente en México encontré unos grupos de ayuda para pacientes con adicciones, que era un modelo exactamente igual a los auspiciados por Betty Ford, esposa del presidente Ford de Estados Unidos, y la ventaja es que hablaban en español. Ellos seguían averiguando y ofrecían unos seminarios para médicos, acudía a ellos y estando yo allí, dentro de los ejercicios que tenía que hacer y dentro de las prácticas, una de ellas era ir a grupos de Al-Anon. Fue allí cuando me asombró la dinámica de los grupos, las bondades de los grupos, y cuando lo conocí aproximadamente en la primavera de 1998. Posteriormente, en el 2019, en nuestro centro de salud hicimos una jornada de puertas abiertas, donde muchas asociaciones de diversa índole vinieron a nuestro centro de salud para darnos la información sobre cómo funcionan ellos. También en ese momento llegó Al-Anon. Ahí conocí a algunos miembros del grupo y desde entonces estoy colaborando con ellos. Precisamente de esa reunión que tuvimos aquel mayo del año 2019 surgió una colaboración. Preparé una ponencia que se llamaba ¿Cómo afecta el alcoholismo a los familiares? Y fuimos por centro de salud. Cuando yo la preparé, hice una pequeña encuesta entre mis compañeros y me llevé la gran sorpresa de 104 compañeros médicos entrevistados. El 94% desconocían la existencia de Al-Anon. A lo largo de su trayectoria laboral, ¿ha entrado en contacto con alguien que estuviera afectado por vivir con una persona alcohólica? En múltiples ocasiones los pacientes acuden a consulta con bastante patología, con bastante desconcierto, con bastante desinformación. Somos nosotros los que tenemos que ir captando de dónde viene la problemática del paciente. Entonces tenemos que ahondar mucho en sus síntomas, en sus sensaciones, en lo que sienten, cómo ellos lo expresan. Entonces tenemos que ayudarlo a que se expresen, porque nosotros lo que vemos en consulta es un iceberg, la parte de arriba, pero la profundidad de todo lo que ocurre en esas mentes, en esa vida que tienen, en esa problemática que ellos están teniendo en su familia, tenemos que hacerlo evidente. Como profesional sanitario, como médico, como trabajador social y otra serie de trabajadores en la salud, tenemos que ahondar en los problemas para entender que detrás hay un problema, en este caso de alcoholismo de un familiar. ¿Les habla usted de la posibilidad de recuperarse en Al-Anon? ¿Y cómo reaccionan? Una vez que se ha identificado al paciente y ha venido en muchas ocasiones, acordaros que nosotros trabajamos en primaria, donde la visita y la frecuentación hace mucho para ir conociendo al paciente. El paciente acude, como decimos, con una serie de síntomas que luego veremos, y es cuando se les habla del problema. ¿Cómo reaccionan? Que es la pregunta que me hiciste. Pues mira, reaccionan de varias maneras. Se podrían resumir en 3 palabras. En primer lugar, escepticismo. No creen que haya una manera de salir de la problemática que tienen. Empezando también porque muchos pacientes ni siquiera creen que están en una problemática. Ellos tienen una afectación de codependencia, consumo alcohólico, y no saben, creen que eso es lo normal. Entonces, primero creen que no hay algo que fácilmente les vaya a sacar de eso. Eso se llama el escepticismo que tienen al principio, no creer que eso va a funcionar. En segundo lugar, tienen miedo y temor, miedo a exponerse a un grupo porque no tiene, su autoestima normalmente está muy baja, y exponerse a otras personas y hablar es muy incómodo para ellos. Entonces ese temor también a que la pareja lo deje o no lo deje, a que piense que está haciendo algo malo. En tercer lugar, tenemos la vergüenza que pueden tener a la hora de expresar todos los secretos que hay en su casa en ese grupo. Entonces, la reacción normal de una persona que acude a tu consulta, que le aconsejas el ir a los grupos,
Son tres, como he dicho: el escepticismo, el no creer, el miedo y la vergüenza. Desde su experiencia, ¿qué síntomas presentan los familiares de los alcohólicos? Es otra de las cosas que en primaria tenemos que identificar. Van a venir con los síntomas que generalmente tienen, empezando por ejemplo, que te puedo explicar, son somatizaciones de patologías: dolores de cabeza, taquicardia, hipertensión, sensaciones de angustia, malas digestiones, dolor de abdomen, colon irritable. Pueden tener también diarreas crónicas, y en el ámbito ya un poco más psicológico, incluso insomnios por la angustia que presentan, ansiedad en todas sus vertientes, por ejemplo, trastorno de ansiedad crónico, ataques de ansiedad, ataques de pánico, y también procesos depresivos, generalmente de tipo reactivo. Son depresiones a la situación en la que se encuentran, no tienen herramientas para salir, y todo eso les hace sentir mal. También hay una alteración de los niveles de cortisol, con lo cual su sistema autoinmune se altera, hay más facilidad de enfermedades infecciosas víricas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos en general son un montón de somatizaciones que nos van a llegar a la consulta y que nosotros tenemos que investigar, porque de ahí sabremos si hay un problema en la casa. ¿Qué ha supuesto para usted contar con un recurso como Al-Anon para desempeñar su trabajo? La doctora Nora Wolkoff, directora del Instituto de Abuso de Droga en Estados Unidos, en sus investigaciones concluyó que una de las herramientas terapéuticas más eficaces que tenemos son los grupos de ayuda mutua, en este caso Al-Anon, al igual que los pacientes alcohólicos. Ella hizo toda su investigación en este campo. Dice que a largo plazo el acudir con regularidad a las reuniones es un seguro de que el paciente va a ir evolucionando para trabajar sus sentimientos, porque las emociones, cuando se hacen conscientes, se convierten en sentimientos: sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, sentimientos de abandono, de inutilidad. Es un montón de situaciones en las que ellos se encuentran muy mal. Nosotros como médicos, ¿qué podemos hacer? No podemos derivar la salud mental porque están saturados, ven enfermos psiquiátricos y no tienen capacidad para manejo de estos pacientes. Nosotros también en consulta nos es muy difícil trabajar con los pacientes, porque generalmente no tenemos tiempo, ni recursos, ni conocimiento. Por lo tanto, de nuevo, el camino sigue siendo los grupos terapéuticos. ¿En qué medida ha repercutido la pandemia y los confinamientos a los familiares de personas alcohólicas? El confinamiento, lógicamente, ha afectado muy negativamente a todas las personas que han sido expuestas. Evidentemente, si en un hogar ya había un problema previo con una codependencia, con un familiar con alcoholismo, con una cierta violencia, se ha multiplicado exageradamente estas situaciones, con lo cual ha sido extremadamente severa el empeoramiento de todo este tipo de pacientes. Por eso el confinamiento en sí ha supuesto un empeoramiento, no solamente porque había que convivir más, sino que los pocos pacientes, o muchos, que estaban acudiendo a grupos tuvieron que dejarlo, con lo cual esa terapia, que es de una continua evolución y de un continuo seguimiento, se pierde, con lo cual empeoraron muchísimo en su codependencia y en volver a etapas muy anteriores, donde no se sentían bien, donde tenían mucha angustia, donde no sabían manejar sus sentimientos y donde era prácticamente un calvario vivir. Entonces la pandemia ha venido a dar un retroceso general en toda la evolución positiva de todos estos pacientes. ¿Recomendaría usted a los familiares afectados que aún no conocen a Al-Anon que se informaran y asistieran a los grupos de Al-Anon para su recuperación? Evidentemente que sí, vemos que es una salida muy importante. Cuando uno ha tratado por todos los medios de explicarle que sería una buena salida terapéutica con muchas bondades y además con mucho éxito, como decía la doctora Nora Wolkoff en sus investigaciones, pues insisto mucho en ello. Les doy folletos de Al-Anon, le explico cómo van a ser las reuniones, que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, su vida va a tener un poco más sentido, se van a poder realizar, van a poder hacer un montón de cosas que antes previamente no hacían. Por tanto, sí les indico que deben ir a los grupos.
todo es voluntario, evidentemente, y todo es lo que ellos estén en el momento adecuado para hacerlo, todo llega a su momento. Los comunico con algunos miembros que yo conozco en la zona, porque les van a llevar de la mano para que se sientan cómodos, se sientan a gusto y en las reuniones tengan todos los beneficios y las bondades que he dicho en varios momentos de la entrevista de los grupos de Al-Anon, y esto hace que sea una herramienta terapéutica barata, útil, complementaria, que no tiene costo alguno para el paciente y que les va a dar un montón de beneficios, con lo cual la repetición y la frecuentación a consultas sanitarias de primaria va a disminuir, porque va a tener una evolución positiva esta paciente o este paciente para poder vivir una vida más sana y más plena. Pues muchas gracias, doctor, por esta agradable conversación y por habernos dedicado su tiempo. El doctor Carlos Ventavol, médico de familia en Málaga. No olvidéis que si queréis suscribiros a este canal podéis dar al botón de suscripción y darle al me gusta para poder recibir todas nuestras notificaciones. Muchas gracias y buenos días.